Bienvenidos al canal Aprendamos de la Biblia 2026. En esta oportunidad vamos a dar continuidad al curso básico de la Biblia, donde vamos a hablar sobre el tema paracletología. Así que no te pierdas de este interesante video. Bienvenidos. Bien, voy a estar compartiendo el material para que darle lectura al mismo y seguir la secuencia de los temas. Entonces comenzamos con el término neumatología o paracletología, como lo mencionamos al comienzo, que es el estudio del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículos 12 al 13 se menciona: todavía tengo mucho que decirles, pero ustedes no podrían soportarlo ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces comenzamos con la promesa del Consolador. Dice Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Entonces la neumatología o paracletología constituye la doctrina fundamental del Espíritu Santo. Por doctrina entendemos el estudio sistemático, la instrucción y el tratado completo acerca de la persona del Espíritu Santo. En esta disciplina teológica exploraremos su naturaleza divina, existencia eterna, ministerio activo, símbolos bíblicos y nombres reveladores. Además dentro de la teología pentecostal examinaremos especialmente el bautismo con el Espíritu Santo, sus manifestaciones sobrenaturales, el fruto que produce en nuestras vidas, los dones espirituales que concede y la gravedad del pecado cometido contra su persona divina. Comenzamos con el Consolador enviado por Cristo. Fíjense que Cristo estableció tres funciones fundamentales del Espíritu Santo en la vida humana. Número 1, convencer al mundo del pecado. Número 2, revelar la justicia divina. Y número 3, anunciar el juicio venidero. Esta obra transformadora opera en cada corazón humano, llevando convicción sobrenatural que trasciende la lógica humana. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado por Cristo a la tierra para formar parte integral de la vida diaria de los creyentes. Sin su presencia divina, los santos no podrían soportar las aflicciones y atribulaciones de este mundo. El Espíritu de verdad. Cristo revela que el verdadero cristiano no se guía por sí mismo, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Él es quien nos dirige en toda la verdad. De manera que si no hay verdad en una persona, ella no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo forma parte del consejo de Dios o del Dios Trino, compartiendo la misma esencia divina con el Padre y con el Hijo. Además de eso, deja el cielo para habitar en los hijos de Dios, constituyendo un privilegio extraordinario para nosotros. Y no conocemos al Espíritu Santo mediante razonamiento humano, sino a través de la revelación escritural o revelación bíblica. Además de eso, tenemos otro consolador. ¿Qué nos quiere decir eso? El término empleado por Jesucristo lleva la idea de otro del mismo tipo. Cristo prometió enviar una persona de la misma esencia, potencia y misión divina, consolar a la humanidad en su peregrinaje terrenal. Entonces acá la palabra que designa al consolador es Paracletos, que significa aquel que consuela o conforta, el que anima y revive, quien intercede en nuestro favor como defensor en una corte judicial. Ahora tenemos acá el Espíritu en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios se menciona el Espíritu. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, menciona: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 se menciona: y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, como podemos observar acá, el Espíritu Santo está presente en toda la narrativa bíblica, desde la creación hasta la consumación escatológica, demostrando su participación activa en el plan redentor de Dios. Entonces, la Biblia es el libro del Espíritu Santo, revelando su obra desde Génesis hasta Apocalipsis en cada página sagrada. Ahora hablemos sobre los términos bíblicos para espíritu, tanto en hebreo como en el griego. En hebreo se conoce como ruach. En el Antiguo Testamento significa esencialmente respiración, aire, fuerza, viento, espíritu, ánimo, humor, aliento. Esta palabra conecta la realidad física con lo espiritual. Y en el griego, conocido como neuma, en el Nuevo Testamento, posee el mismo significado que ruach, enfatizando tanto el aspecto dinámico como la naturaleza espiritual del Espíritu Santo. Entonces, ambos términos revelan la naturaleza dual del Espíritu Santo, tanto su poder dinámico como su esencia espiritual, mostrando cómo lo físico y lo espiritual se entrelazan con la obra divina o en la obra divina. Además de eso, lo que no es el Espíritu Santo, fíjense esto, lo que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un viento, literalmente se considera un viento, una llama de fuego, una lluvia, una niebla o una paloma blanca volando durante el culto. El Espíritu simplemente utiliza varias imágenes para revelar sus obras, su naturaleza y sus múltiples cualidades divinas. No es una cosa material, no es una atmósfera, un ambiente o una mera presencia física. Él trasciende toda materialidad. Además, no es una influencia impersonal. Es una persona gloriosa, trascendental, infinita y potente que piensa, planifica y habla con nosotros. Y además, es Dios mismo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará en todas las cosas. Ahora hablaremos sobre el Espíritu Eterno. Hebreo capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esta declaración del autor de Hebreo, podemos contemplar la existencia, naturaleza, sustancia y eternidad del Espíritu Santo. El uso de la letra mayúscula indica que no se refiere a un espíritu humano, ángel o espíritu maligno. Este espíritu no fue creado, siendo inherente al consejo del Dios Trino, existiendo por su propio poder absoluto. El Espíritu Eterno estuvo presente en la ofrenda sacrificial del Padre a través del Hijo en la cruz. Ahora, referente a la naturaleza del Espíritu Santo, cuando hablamos de naturaleza entendemos aquello que compone la sustancia del ser, su condición original en la plenitud de su divinidad, la esencia completa que constituye la persona del Espíritu Santo y su carácter perfecto, como podemos observar en esta pirámide. La número 4, ser sustancial. Después sigue el número 3, condición divina plena. Luego número 2, esencia de gloria. Y número 1, carácter perfecto. Entonces, el Espíritu Santo es un ser sustancial en condición y origen plenarios de su divinidad, en una esencia de gloria con carácter absolutamente perfecto. Ahora hablemos sobre la personalidad del Espíritu Santo. Como pueden leer allí, tiene personalidad. El Espíritu Santo no es una influencia, emoción o representación impersonal. Es un ser viviente dotado de personalidad plenamente divina. A la luz de la Biblia, posee intelecto, voluntad y sentimiento, lo que comprueba su personalidad. Primeramente, el intelecto. No hay acción del Espíritu por casualidad. Todo movimiento nace del proyecto y planificación anticipados para realizar la voluntad de Dios. Romanos
8:27 menciona, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Número 2, voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Pablo afirma que distribuye sus dones a cada uno como quiere, demostrando decisión soberana. Y número 3, sentimientos. La Biblia dice que el Espíritu se entristece, Efesios 4:30, y no contristáis al Espíritu de Dios, mostrando capacidad emocional. Ahora, las actividades personales del Espíritu, ¿cuáles son? El Espíritu Santo realiza acciones que solo una persona divina puede ejecutar, demostrando su naturaleza personal y su deidad absoluta. Número 1, revela. Todo mensaje bíblico que tenemos hoy es resultado de la revelación del Espíritu a los escritores sagrados. Recuerden que, como vimos en el primer video, la Biblia fue escrita por 40 hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. No es que ellos empezaron a escribir de todas sus ideas, se imaginaban cosas y escribían, no. El Espíritu Santo los guió para que escribieran estos 66 libros de la palabra de Dios. Número 2, enseña. El Consolador os enseñará todas las cosas. Es una enseñanza sagrada que el hombre natural no puede comprender. Y número 3, testifica. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otro punto importante de este tema es el Espíritu comanda e intercede. ¿Cómo lo hace? En Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7 se menciona, el Espíritu actúa 2 veces. Primero impidiendo una acción, después negando el permiso. La intención de Pablo no estaba de acuerdo con la intención del Espíritu. Y dice allí el versículo, fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. El Espíritu no se los permitió. Comanda. Y el Espíritu intercede. Mientras estamos en esta tierra, el cristiano vivirá en aflicción. En momentos de fragilidad, el Espíritu entra en operación ministerial, intercediendo a nuestro favor con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Entonces debemos estar siempre sometidos a Él, reconociendo su autoridad divina y dirección soberana en nuestras vidas. Ahora, hablando de la deidad del Espíritu Santo. La deidad es la fuente o característica de todo lo que es divino. El Espíritu Santo es presentado en la Biblia como una persona divina que en igualdad de esencia con Dios y el Hijo. Dice Hechos capítulo 5 versículos 3 al 4. Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, en la tercera persona de la divinidad no hay diferencia de esencia con las otras personas. El Espíritu es total e inherentemente Dios, posee nombre divino y es llamado Señor, como dice 2 Corintios 3:18. Somos transformados como por el Espíritu del Señor. Ahora, hablando sobre los atributos divinos del Espíritu, tenemos varios elementos. Primero, eternidad. No es una criatura, sino el creador. Nadie puede marcar un origen. Existe por sí mismo y es presentado como eterno. Omnipotente. Es todopoderoso. El universo físico y espiritual tiene origen en su divinidad. La virtud del Altísimo. Lucas 1:35. Omnisciencia. Tiene conocimiento total de todas las cosas. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Y omnipresencia. Está presente en todas partes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139:7. Su presencia es total en todos los lugares. Ahora, tenemos obras divinas del Espíritu Santo, importante. Dentro de la Biblia existen operaciones y acciones realizadas por el Espíritu Santo que comprueban su divinidad absoluta. Primeramente, lo que mencionamos en Génesis capítulo 1, versículo 2,
que fundamenta su participación en la creación del universo. En los primeros versículos encontramos a las tres personas trabajando en unidad. Número 2, nuevo nacimiento. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Regenera e inserta en la familia divina. Y número 3, agente de la resurrección. Fue quien levantó a Jesús de entre los muertos con cuerpo glorificado y actuará igual en los cristianos. En esta lámina hablaremos sobre los nombres del Espíritu Santo. Se le conoce con muchos nombres. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos al Espíritu Santo por toda la Biblia. Y en cada acción ministerial es presentado con un nombre específico que revela la profundidad de su ser. Primero, como consolador, mencionado en Juan capítulo 14, versículos 16. Su misión es consolar los corazones de los santos para que marchen en el propósito divino. Luego, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, se menciona como el Espíritu de Dios. Indica la tercera persona de la Trinidad y revela su deidad y procedencia. En Romanos 8, 9, el Espíritu de Cristo, enviado por Cristo y en su nombre producto o produce el fruto y testimonio de Cristo. Espíritu de vida, Romanos 8, 2, infunde la vida de Cristo en el pecador a través de la regeneración. Otro nombre por lo que se le conoce es Espíritu del Señor, que revela la divinidad y el señorío del Dios Todopoderoso. Espíritu de gracia, se opone al espíritu del pecado y revela la riqueza de la gracia divina. Hebreos 10, 29. Espíritu de adopción, nos adopta en la familia de Dios, liberándonos de la esclavitud. Romanos 8, 15, 16. Y espíritu de la promesa, actúa en las promesas de Dios, confirmándolas en sus hijos. Efesios 1, 13. Ahora hay otros elementos del Espíritu Santo que revelan su carácter, nombres que revelan su carácter. Tenemos el Espíritu de verdad, antídoto del espíritu del error y mentira. Revela su naturaleza y deseo por sinceridad y fidelidad. Presenta a Jesús como única verdad absoluta. Juan 14, 17. Espíritu de la gloria. Actúa en la dimensión plena de la gloria de Dios, revelando la esencia del Padre mediante milagros y maravillas. Primera de Pedro 4:14. Y espíritu de súplica. Actúa en el ministerio de la oración, intercediendo por los justos y enseñándonos el poder de la oración. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Además, tenemos otros elementos importantes como los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, vemos al Espíritu Santo manifestándose a través de varios símbolos. Estos símbolos revelan sus diversas manifestaciones para los hombres, usando el método pedagógico divino para que comprendamos su operación. Primero se presenta como el agua, símbolo de agua. Esto revela su derramamiento abundante. Isaías 4, 4 al 3 menciona: derramaré agua sobre el sediento, derramaré mi espíritu. El otro elemento es lluvia. Habla de abundancia, plenitud y beneficencia. Viene de arriba, es dada por Dios y prepara la tierra para la siembra. Y como río de agua viva, una fuente interior que desata a los cristianos, irriga las iglesias y conduce al pecador. Juan 17, 37 al 39. Otros importantes símbolos tenemos el de poder y presencia. Símbolo de viento, invisible, con movimientos definidos, purificador, trae aroma celestial y renueva el oxígeno de la vida cristiana. Juan 3, 8. Además tenemos el aceite. El candelabro era alimentado por aceite divino. Simboliza la unción especial, protección y garantía contra las fuerzas malignas. El otro elemento símbolo es el fuego. Consume lo falso, purifica corazones, da fervor espiritual e ilumina los pasos en la tierra. Hechos 2, 3. Y el sello. Autentificación de documento. Garantiza salvación, seguridad, promesa y preservación del cristiano. Segunda de Corintios
1:22. El otro símbolo, la paloma, símbolo de pureza. Características de la paloma tipifican las acciones del Espíritu Santo en múltiples aspectos: movimiento y vida. Así como la paloma mueve sus alas, el Espíritu se mueve. Como ella tiene vida, también la tiene el Espíritu. Simplicidad y pureza. La simplicidad de la paloma refleja la del Espíritu. Su pureza corresponde a la santidad del Espíritu. Paz y sensibilidad. Simboliza o símbolo de paz. El Espíritu concede la paz de Dios. Como la paloma es sensible, el Espíritu puede ser contristado. Y es inocente y produce amor. La inocencia de la paloma refleja la pureza del Espíritu, quien genera en nosotros el amor divino. Ahora hablemos sobre el ministerio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se manifestó el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? Hay varias manifestaciones. Una de ellas la vimos en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde toda la obra creadora es resultado de la acción del Dios Trino, y el Espíritu Santo contribuyó con su parte en esta gran obra. Otro ejemplo es Génesis 41, versículo 38, en el caso de José, que el Espíritu le concedió capacidad para revelación de misterios y sabiduría para administrar Egipto durante la crisis. En número 63:11 tenemos el caso de Moisés, dotado para comunicar las revelaciones del Altísimo, hablando y escribiendo sobre los misterios eternos. Y en Éxodo 31, 3 al 4 tenemos sobre el caso de Bezaleel, que mediante el Espíritu Santo completó el emprendimiento del tabernáculo con habilidad sobrenatural. Ahora, líderes que fueron ungidos por el Espíritu. ¿Quiénes fueron estos? Primero, Josué. El Espíritu Santo confirió autoridad a Josué para liderar a Israel después de Moisés. Y ahí tenemos las referencias bíblicas. Luego tenemos a Saúl. La acción del Espíritu en Saúl se manifestó en el don de profecía y transformación de vida, pero que lamentablemente no valoró la presencia del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 10. Y en David, el aceite simboliza al Espíritu Santo. David fue ungido para reemplazar a Saúl, convirtiéndose en el mayor rey de Israel con éxitos y victorias extraordinarias. Tenemos a Juan el Bautista, que también fue lleno del Espíritu. En Lucas capítulo 1, versículo 15, será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, Juan, que fue primo de Jesús y 6 meses mayor que Jesús, fue levantado por Dios basado en una profecía de Malaquías e Isaías como precursor del Mesías, preparando el camino para su venida. Jesús anunciaba la llegada del reino de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento. Jesús dio continuidad a este mensaje predicando el reino con autoridad divina. Su ministerio fue marcado por valentía, autoridad e imparcialidad sobrenaturales, fruto de estar dominado por el Espíritu Santo desde el vientre materno. Ahora, el Espíritu en la vida de Cristo. Desde el vientre materno, el Espíritu Santo estuvo con Cristo de manera única y poderosa. Y por supuesto tenemos varios ejemplos. El primero es la concepción milagrosa. Descenderá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá. Lucas 1:35. Entonces el Espíritu generó a Jesús en el vientre de María. El otro ejemplo, el bautismo y unción. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateos 3:16. Revestido con unción para vencer al diablo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, en ese momento descendió el Espíritu como en forma de paloma. Ministerio poderoso, capacitado para realizar milagros, liberación, señales y maravillas mediante el poder del Espíritu Santo. Y número 4,
cruz y resurrección. Acompañado en la obra redentora, consolado en la cruz y resucitado con poder según el Espíritu de santidad. Luego de eso, el Espíritu se manifiesta en la iglesia. Como mencionamos anteriormente, el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 4 se menciona, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el Espíritu fue derramado sobre la iglesia en cumplimiento de la promesa de Jesucristo, viniendo para capacitar a los apóstoles en la predicación del Evangelio y generar una nueva dinámica en la iglesia. Entonces la iglesia superó todas las dificultades y estrategias del diablo, produciendo un impacto extraordinario. Además de eso, la iglesia es un organismo vivo por causa de la habitación del Espíritu Santo en ella. Sin el Espíritu, dinamizando la vida de la iglesia, jamás podría romper barreras para proclamar el Evangelio. Entonces, cuando estas personas recibieron el Espíritu Santo, en ese momento que fueron llenos con el Espíritu Santo, era con el objetivo de que el mensaje se extendiera a otras naciones. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas e incluso las personas que estaban ahí escuchaban esas lenguas y las entendían y se maravillaban de eso. Y esto era el objetivo de eso, de que estas personas conocieran el mensaje en su lenguaje y de esa manera esparcir el mensaje, como dice Mateo 24:14, y estas buenas nuevas se llevarán a todas las naciones. Se predicaría en todas las naciones, pero había personas que no conocían el idioma y cuando escucharon estas lenguas se identificaron con su propio idioma y conocieron las maravillas de Dios. Ahora hablemos sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Mateo 3:11 menciona: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él os bautizará en espíritu y fuego. Entonces, esta es la primera promesa neotestamentaria registrada sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Juan Bautista nos concientiza acerca de dos bautismos distintos pero complementarios. Tenemos un bautizo en agua que testifica el arrepentimiento y la confesión de fe pública mediante la gracia y aplicada en el corazón que reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Y tenemos el bautismo en espíritu y fuego. Cristo Todopoderoso, mediante su obra sacrificial expiatoria, bautizará con el Espíritu Santo y con fuego purificador. Entonces, el movimiento pentecostal se diferencia por su entendimiento del bautismo con evidencia inicial de hablar en lengua de forma sobrenatural. Ahora, vamos a definir lo que es el bautismo con el Espíritu. El teólogo pentecostal Antonio Gilberto da Silva lo define como un revestimiento y derramamiento del poder del alto con evidencia de lenguas extrañas conforme el Espíritu Santo concede para el ingreso del creyente en una vida más profunda de adoración y eficiencia de servicio para Dios. Entonces, el primer elemento acá no es una experiencia esotérica. Es una gracia divina para el desarrollo del servicio cristiano eficaz. Número 2, no anula otro ministerio. Quien no lo recibió puede servir, pero el bautismo es un gran refuerzo ministerial. Y número 3, diferente del retete. No debe confundirse con movimientos que niegan las verdades bíblicas guiándose solo por experiencias. Ahora hablemos sobre los dos bautismos. Hay diferencia entre ser bautizados en el Espíritu Santo, que es revestimiento de poder, y el bautismo por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del bautismo por el Espíritu, dice en 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, esta es la inmersión mística en el cuerpo de Cristo, es decir, el nuevo nacimiento. Todos los salvos fueron bautizados por el Espíritu e insertados en el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del bautismo en el Espíritu,
Dice Hechos 1:5, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la segunda bendición de revestimiento del poder del alto. No todos los salvos tienen esta segunda experiencia, pero está disponible para todos. Ahora, las características del bautismo con el Espíritu. Primero, número 1, es para todos los creyentes. Todos aquellos que profesan la fe en Cristo, sin excepción denominacional, tienen o pueden ser bautizados con el Espíritu. Siempre y cuando tú reconozcas al Señor como tu único y Salvador y vivas la vida como es, siguiendo los pasos de Cristo, vas a ser bautizado en el Espíritu o con el Espíritu. Número 2, obra distintiva de la regeneración. Es una experiencia separada del nuevo nacimiento, como vemos en Hechos capítulo 8, 14, 9, 17 y 19, 1 al 17. Número 3, evidencia de lenguas. El hablar en otras lenguas es la señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Y número 4, para todos los tiempos. No fue apenas para la iglesia primitiva, sino para todos los salvos a lo largo de la historia. Ahora fíjense este punto importante, el fruto del Espíritu Santo. Presten atención a este punto. Gálatas 5:22 menciona, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El término es singular, no plural. Estas 9 virtudes son parte del único fruto multiforme, diferenciándose de los dones, que son plurales, son hábitos y principios misericordiosos que el Espíritu Santo produce en cada cristiano. Podrás tener los dones del Espíritu Santo, pero si no tienes fruto del Espíritu, ¿qué estás haciendo? Entonces, el amor, el primero, uno de los primeros, es esencia del cristianismo, amor inmutable, sacrificial, espontáneo, que nos permite amar enemigos. Podrás tener los dones del Espíritu, pero si tú no amas a tu enemigo, no estás produciendo el Espíritu o el fruto del Espíritu. Bondad, expresión máxima del amor cristiano, práctica verdadera del bien generado por Dios. Benignidad, bondad como pureza, disposición afable, ternura y compasión con personas simples. El hecho de que tenga los dones del Espíritu Santo, eso no quiere decir que por tenerlo y la otra persona quizás no lo tenga, a ti eso te va a llenar de egocentrismo y te vas a creer Dios. Ajá, pero ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo? Como te digo, puedes tener todos los dones, el hablar en lengua, profetizar, interpretación de lengua, el don de sanidades, el don de ciencia. Pero si no tienes el fruto del Espíritu Santo, no estás haciendo nada. El gozo, bienestar espiritual resultante de relación correcta con Dios, independiente de circunstancias externas. La paz, tranquilidad íntima perfecta, independiente de circunstancias. Jesús es nuestra paz. Paciencia, capacidad de soportar pruebas y ser complacientes con las fallas de otros sin buscar venganza. Fíjense la importancia del fruto del Espíritu Santo. Entonces terminamos con esta lámina, que es la diferencia entre el fruto y los dones. Hay diferencia fundamental entre la manifestación de los dones espirituales y la producción del fruto del Espíritu. Una persona llena de dones puede perderse, mientras que alguien sin dones manifiestos puede salvarse. Fíjense, esto es importante. Una persona llena de dones puede perderse, mientras que alguien sin dones manifiestos puede salvarse. ¿En qué sentido? Tenemos ahí, por ejemplo, 9 dones del Espíritu. Son repartidos, vienen de afuera hacia adentro, manifestación rápida para servicio ministerial. Y tenemos un fruto del Espíritu Santo. Es producido, viene de adentro hacia afuera, crecimiento gradual para carácter cristiano.
Entonces, la mayor señal de ser lleno del Espíritu Santo es la producción del fruto del Espíritu. Los dones no son sinónimo de santidad ni prueba de salvación, pero el fruto debe ser desarrollado y cultivado a través de comunión con Dios, con oración y vida de santidad. Por eso te digo, puedes tener los dones del Espíritu Santo, pero si no tienes el fruto del Espíritu, no estás haciendo nada. Porque de repente, pues, como te digo, puedes hablar en lengua, pero entonces alguien te ofende y tú le dices alguna palabra, lo insultas, o vives una vida de reproche siendo cristiano, teniendo esos dones del Espíritu, pero no estás desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Entonces fíjense la importancia de esto. No quiere decir que si alguien no tiene dones, que no es nada. O si alguien tiene solamente el fruto del Espíritu Santo y no tiene dones, o al revés, tienes dones y no tiene fruto, no es nada. Pero esto se complementa. Como puede tener todos los dones, pero si no hay fruto de ese Espíritu Santo, nada haces. Entonces, que el Espíritu Santo continúe guiándonos en toda verdad, consolándonos en las tribulaciones y capacitándonos para el servicio eficaz en el reino de Dios hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, de esta manera damos por concluido este video, esta clase del curso básico de la Biblia sobre el estudio del Espíritu Santo. Espero que te haya gustado este video. Si tienes dudas, puedes dejarlo en la caja de comentarios, dale un fuerte like si te gustó este video, compártelo y suscríbete al canal para que no te pierdas de los próximos contenidos y de los primeros 3 videos que publicamos sobre esta secuencia del curso sobre la palabra de Dios. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.